Eh, Buenas noches, alumnos, alumnas. Vamos a seguir con nuestras clases de citopatología, específicamente en citopatología cérvico-vaginal. La anterior clase vimos lo que son las lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado. Ahora vamos a describir los criterios de las lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado. Eh, Habíamos establecido que, bueno, vamos a usar para el estudio de la patología cérvico-vaginal la clasificación de Bethesda, ¿no? Establecida ya el 2001, que divide a las lesiones en los extendidos cérvico-vaginales como alteraciones o anomalías de células epiteliales escamosas, glandulares, y otras como las células endometriales en mujeres mayores de 40 años. Entre las células escamosas atípicas tenemos una gama de lesiones, por así decirlo, la que ya habíamos estudiado, la lesión intraepitelial de bajo grado. Ahora vamos a ver la lesión intraepitelial de alto grado. La próxima clase vamos a hablar de los criterios del carcinoma de células escamosas y después recién vamos a estudiar estos dos puntos, que son las lesiones escamosas atípicas de significado incierto, conocidas en sus siglas en inglés como ASCUS, o las lesiones escamosas atípicas que no se pueden descartar, LIE de alto grado, ¿no? O conocidas por sus siglas en inglés como ASCACH. Entonces es importante primero tener bien establecidos los conceptos de estas lesiones intraepiteliales del carcinoma escamoso, después para poder entender estas anomalías de células escamosas. Lo que habíamos establecido en la anterior clase es que para los extendidos citológicos vamos a usar la sigla SIL, que es lesión escamosa intraepitelial, como lo dice el Bethesda, L-SIL cuando es de bajo grado y H-SIL cuando es de alto grado. La lesión H-SIL de alto grado corresponde a lo que antes se conocía como una displasia moderada o severa o como SIN 2 o SIN 3. Existen varias clasificaciones. Para los que pudieron revisar un poco la bibliografía, vamos a ver que existía la clasificación de las lesiones escamosas como displasia leve, moderada, grave o carcinoma in situ, que ya no se usa mucho. Existía la clasificación de Richard para extendidos citológicos que los clasificaba en SIN 1, SIN 2 o SIN 3, o NIC 1, NIC 2 o NIC 3 también. Pero actualmente la que más se utiliza, que ya viene vigente desde 1989 y se revisó el 2001, es la de lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado, lo que era NIC 1, y aúna los criterios para lo que es el NIC 2 y el NIC 3 como en lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado o HSIL. Esto ya lo habíamos visto, esta diapositiva, otra vez para que nos quede grabado de cómo vemos nosotros las células en un extendido cervical y que no es lo mismo que verla en un extendido citológico, donde tenemos el bloque, tenemos las células basales, parabasales, intermedias, superficiales, bien organizadas, por así decirlo. Las lesiones NIC1 comprendían menos de 2/3 epitelial, NIC 2 más de 2/3 del epitelio, y NIC 3 cuando comprendían casi la totalidad del espesor epitelial o todo el espesor epitelial. Entonces, cuando compromete casi todo el espesor epitelial es un NIC 3, pero también cuando nosotros encontramos un compromiso o alteración de estas células en todo el espesor epitelial sin que afecte a otras estructuras como el tejido conjuntivo adyacente, también se le puede denominar como carcinoma in situ. Entonces, vamos a definir un poco los criterios, ¿no? La lesión escamosa intraepitelial de alto grado es un área de células anormales que se forman en la superficie de ciertos órganos. Puede ser el cuello del útero, el ano, el esófago, la vulva, la vagina. Cuando se observa al microscopio, el aspecto del HSIL puede variar desde un poco anormal hasta muy anormal. Por lo general, esta lesión obedece a una infección crónica por ciertos tipos de virus del papiloma humano, VPH, HPV, VPH también, como conocen, y habíamos visto lo que son las distintas cepas, ¿no? Las distintas variantes de alto y de bajo riesgo de este virus.
esta se la vamos a encontrar cuando se hace una prueba de PAP o una biopsia. Si no se trata, es posible que estas células anormales se vuelvan cancerosas y se diseminen al tejido cercano. A veces las lesiones intraepiteliales de alto grado o HSIL se llaman displasia moderada o grave, o también las vamos a encontrar como lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado, que es un carcinoma in situ. También se conoce como cáncer de cuello uterino en estadio 0. Es un tipo de cáncer no invasivo, lo significa que las células cancerosas están restringidas a la superficie del cuello uterino y que no se han diseminado a partes más profundas como otros tejidos, ¿no? Eh, Existe una serie de síntomas que presenta la mujer o que puede presentar la mujer cuando tiene una lesión intraepitelial de alto grado. Son síntomas precoces o pueden ser síntomas avanzados. Esto porque seguro cuando a ustedes les llegue el extendido para informar, junto al informe del médico pueden llegar y algunos de estos síntomas y nosotros ya para tener más o menos un criterio para hacer el estudio del extendido. Entre los síntomas precoces tenemos el sangrado genital anómalo, irregular o intermitente, sangrado tras relaciones sexuales, conocido como cotorragia o durante el examen ginecológico, flujo maloliente, es muy inespecífico, pero puede ser indicativo tanto de una inflamación en la vagina como vaginitis o del cuello uterino, una cervicitis. Los síntomas más frecuentes en la enfermedad avanzada, vamos a hablar de dolor pélvico o lumbar, molestias al orinar o tenesmo rectal, sangrado ginecológico tras la menopausia, dolor durante las relaciones sexuales, sangre en la orina o sangre en las heces, pérdida de peso, cansancio o pérdida de apetito, y edema de una o ambas piernas sin otras causas que lo justifiquen. Una vez más, para hacer el esquema, una lesión intraepitelial de bajo grado, 2/3 del epitelio, donde vamos a encontrar células anómalas atípicas, displasia moderada, un poco más allá de los 2/3 del espesor epitelial. Ujú. Y la displasia grave, que se puede conocer como el término SIN3 o carcinoma in situ, ¿no? Que compromete todo el espesor epitelial, pero no va al tejido conjuntivo o al tejido adyacente, como es el caso de un cáncer invasor. Como ven acá, las células ya se van hacia otros tejidos. Esto es más o menos un gráfico de lo que es la histología, un epitelio normal, un SIN2, vean acá la alteración está sobre todo en la base del epitelio, aunque los coilocitos, le habíamos dicho que es una célula muy característica de una alteración muy característica del SIN1, la vamos a encontrar en las células más maduras o superficiales, pero en sí la desorganización arquitectural o la tipía de las células las vamos a encontrar sobre todo en las láminas basales del epitelio. El SIN2, 2/3 del espesor epitelial, y el SIN3, fíjense que hay un compromiso de todo el espesor epitelial, también lo podemos denominar carcinoma in situ. Es otra característica ya más aumento de lo que es un carcinoma in situ, que compromete todo el espesor epitelial. ¿Cuáles son los criterios citológicos que nosotros vamos a usar, por así decirlo, para hacer para hacer un diagnóstico de lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado? Primero hay que decir que, acuérdense que las células, las alteraciones en las lesiones de bajo grado eh, comprometían a las células más maduras, ¿no? Ahí podíamos ver el coilocito en las células superficiales. En este caso, generalmente las alteraciones son en las células más pequeñas o menos maduras, ¿no? Las células se pueden presentar de forma aisladas o en esos agregados como tridimensionales que se conocen también como agregados pseudosinciciales, ¿no? Y ya podemos ver estas características de unas células más pequeñas y estos núcleos hipercromáticos, ¿no? Cuando nosotros tenemos un extendido citológico, estos, estos agregados o estos grupos celulares, ya tenemos que hacer mayor hincapié en la revisión de todo el extendido citológico. ¿Por qué? Porque también vamos a encontrar estos grupos celulares hipercromáticos, como pueden ver acá, son células más pequeñas, dispuestos en estos grupos, pero con una marcada
lo que sería una marcada hipercromasia nuclear. La hipercromasia nuclear va a ir acompañada con una variación en el tamaño nuclear, ¿no? Estos ya son grupos más aislados. Lo que les quiero decir para que quede claro, no es que nosotros vamos a agarrar un extendido citológico y en un SIL, una lesión de alto grado, y vamos a ver puro de estos grupos. No, lo que vamos a ver son células que pueden ser superficiales, intermedias y en algunos sectores estos grupos, ¿no? Por eso hay que examinar todo el extendido citológico. Bueno, la hipercromasia nuclear se va a acompañar de una variación del tamaño nuclear también. Ustedes ya pueden ver acá estos núcleos, que son núcleos grandes, irregulares, algunos con una escotadura, como pueden ver acá o acá, que son marcadamente hipercromáticos, ¿no? O sea, que están bien teñidos, son muy oscuros. Igual, pero ya en este momento podemos ver como algunos puntitos acá o algunos grumitos, que es la disposición de la cromatina nuclear, que es una característica también de estas lesiones de alto grado. Entonces, una hipercromasia, núcleos bien teñidos, con una variación en el tamaño nuclear. Ahora vamos a hacer la comparación con otras células normales, por así decirlo. Algunas células pueden tener el mismo grado de agrandamiento nuclear que las lesiones de bajo grado, pero el área citoplasmática es más pequeña. Nosotros lo que habíamos mencionado en las anteriores, en la anterior clase, en la lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, es un agrandamiento del núcleo. Pero recuerden que este agrandamiento del núcleo estaba acompañado de un halo y una condensación del citoplasma, que se conocía, que era lo que le daba, digamos, la característica al coilocito. En las lesiones intraepiteliales de alto grado vamos a encontrar también un agrandamiento nuclear, casi de las mismas características de una lesión de bajo grado, pero el citoplasma que acompaña las lesiones de alto grado es mucho más escaso. O sea, hay una relación núcleo-citoplasmática que está alterada. A esto me voy. Esto es lo que nosotros veíamos en una lesión escamosa intraepitelial de bajo grado. Fíjense, hay células normales alrededor. Una vez más, comparen el núcleo de esta célula intermedia o esta célula superficial con esta célula de célula que es con este núcleo de esta célula, este núcleo que es mucho más grande, irregular, y tiene este halo periférico mucho más claro y esta condensación del citoplasma alrededor, ¿no? Que se conoce como coilocito. O sea, era un agrandamiento nuclear, pero fíjense que esta célula tiene amplio citoplasma. Estoy definiendo con la flecha todo lo que es el citoplasma. Lo mismo acá, teníamos una binucleación característica también de las lesiones de bajo grado, el halo, la condensación citoplasmática y extensa cantidad de citoplasma en la célula. Entonces, en las lesiones de alto grado, nosotros vamos a encontrar lo mismo, un agrandamiento nuclear. Fíjense, compárenla con esta célula superficial, comparen el tamaño de los núcleos, muchísimo más grandes, núcleos muy coloreados, muy hipercromáticos, con estos grumos de la cromatina también, que es una característica, pero fíjense que tienen escaso citoplasma. Fíjense, esta célula tiene muy poco citoplasma en comparación a las que tenían las células con lesión de bajo grado, ¿no? Podían tener estas alteraciones nucleares, esta macrocariosis, como también se conoce al agrandamiento nuclear, pero acá tenemos escaso citoplasma en comparación de lo que veíamos en las lesiones de bajo grado. O sea, hay una relación núcleo-citoplasmática alterada, una hipercromasia nuclear y una macrocariosis. El contorno de la membrana nuclear puede ser bastante irregular y puede mostrar indentaciones prominentes. Acá, esta es una foto más en citología líquida, porque ya vamos a ver que se presenta de otra forma. También hay otras características, otros criterios para la citología líquida. Pero lo que les quería aprovechar esta foto era para mostrarles lo que dice acá, ¿no? Que pueden ser núcleos irregulares, la membrana nuclear puede ser irregular y suelen mostrar algunas indentaciones. Fíjense, esta membrana nuclear no es
redonda, tiene algunas escotaduras, es una, muy irregular la superficie del núcleo, lo mismo en esta, y tiene estas escotaduras o líneas que hacen como una especie de división del núcleo. Ajá, se puede ver acá, acá también se puede ver, es más, esta tiene el aspecto, no sé si alguien conoce los granitos de café, como un granito de café, y también acá en otras células, ¿no? Tienen escotaduras y tienen indentación, perdón, tiene indentaciones prominentes y escotaduras prominentes y núcleos, la membrana nuclear es bastante irregular y el escaso citoplasma. Fíjense que estas células no tienen las mismas características de tinción, estos núcleos, que estos, ¿no? Estos núcleos son mucho más oscuros que estos núcleos. Esta es una característica de la citología líquida. En la citología líquida, si bien encontramos alteraciones del núcleo, no encontramos tanta hipercromasia en los núcleos. ¿Cuál es el seguimiento de las lesiones de alto grado? Generalmente es el estudio colposcópico y una biopsia confirmatoria. El estudio colposcópico lo va a hacer el ginecológico con un aparato llamado colposcopio para sobre todo dimensionar el tamaño de la lesión, dónde está ubicada la lesión, si compromete solo el exocérvix, si compromete el canal endocervical y de acuerdo a eso tomar las medidas terapéuticas adecuadas. Y obviamente una biopsia histológica confirmatoria de la lesión, ¿no? Citológica. Ese es un modelo de cómo se informa, por ejemplo, satisfactoria para la evaluación. Al decir satisfactoria es que tiene células glandulares o células de la zona de transformación, ya lo habíamos mencionado, y se interpreta como lesión escamosa intraepitelial de alto grado, nota, se recomienda la realización de una colposcopía. Bien, ojo, acá quiero hacer pequeño hincapié. Si bien acá dice satisfactoria para evaluación, repito, es porque los extendidos presentan células de la zona de transformación. Pero también se puede dar el caso en que el extendido citológico no tenga células de la zona de transformación, o sea, no sea satisfactoria para evaluación, pero sí las células escamosas presentes van a presentar alteraciones compatibles con lesiones de alto grado. Entonces, igual se pone en la interpretación lesión escamosa epitelial de alto grado, ¿no? Bueno, las características histológicas de la lesión de alto grado, proliferación de células inmaduras. Atipía puede ser moderada o intensa. También es frecuente encontrar algunas células en estado de división o en mitosis. Eh, Generalmente no es muy frecuente, pero podemos encontrar también colocitosis variable. El tamaño celular es pequeño. Mientras más pequeñas sean las células, se dice que más severo es la alteración o el compromiso del epitelio. La relación núcleo-citoplasmática, acá dice una pérdida, si hay una alteración, como ustedes pueden ver, eh, entre la relación núcleo-citoplasmática, les había mostrado, y la hipercromasia es una característica, a veces con presencia de un halo perinuclear. Después vamos a ver que en los otros capítulos, que a veces hay lesiones que nosotros vemos, que algunas las vemos con núcleos muy grandes, otros tienen halos más marcados, entonces es como una lesión escamosa intraepitelial de grado indeterminado, pero bueno, eso va a ser de otro capítulo, para estudiarlo en otro capítulo. En la citología líquida, es más frecuente encontrar células dispersas o en pequeños grupos. No encontramos tanto esos grupos pseudosinciciales que habíamos visto al principio de las fotos. Es probable hallar un número menor de células comprometidas o células anómalas o son grupos aislados. No muestran tanta hipercromasia o la hipercromasia que muestran no es significativa, pero lo que sí mantiene es la alteración entre la relación del núcleo y citoplasma, como pueden ver acá, ¿no? Siempre el fondo, les he dicho, de un extendido mm, en base de citología líquida es siempre mucho más limpio, más claro, ¿no? Y acá grafico lo que acabo de decir. En una célula normal, por así decirlo, epitelial, fíjense, amplio citoplasma, un núcleo muy pequeño, en relación a estas células de núcleo más grande, con muy pocos citoplasma, escaso citoplasma, se ha perdido esta relación que hay entre el núcleo y el citoplasma. Tienen algunas alteraciones, algunas escotaduras, tienen
esa disposición anómala de la cromatina, tienen como estas líneas que separan entre dentro del núcleo, estas indentaciones, como también se conocen, se presentan de estas maneras así en pequeños grupos aislados, generalmente en la citología líquida, pero fíjense que no vemos tan teñido el núcleo, ¿no? Como lo habíamos visto en las otras alternativas. Es más, en esta célula normal podemos ver el núcleo realmente puntiforme, por así decirlo, bien negrito, y acá no es tan teñido, ¿no? Entonces, estas son las alteraciones que nosotros podemos ver en las lesiones intraepiteliales de alto grado cuando los estudiamos en base o por citología líquida. También vamos a encontrar otro tipo de alteraciones dentro de las lesiones de alto grado, que son las lesiones queratinizantes. El epitelio que constituye el cuello uterino, el epitelio pavimentoso, habíamos dicho que es un epitelio plano estratificado que no queratiniza, ¿no? Entonces, el epitelio, digamos, de la piel, que es estratificado, ese sí produce queratina. Pero hay algunas alteraciones, sobre todo cuando el epitelio de la zona de transformación ha sufrido una metaplasia y cuando ha sido sometido a algunos agentes irritantes puede empezar a producir queratina. Y cómo se interpretan estas lesiones queratinizantes en los extendidos citológicos, como ven acá, mantiene las alteraciones del núcleo entre la relación núcleo-citoplasmática, la hipercromasia, las indentaciones nucleares, pero con estas características de estas células de citoplasma mucho más, por así decirlo, mucho más eosinófilo, mucho más teñido, mucho más naranja, como pueden ver, que es una característica de lesiones queratinizantes. SIL con compromiso glandular. Acá podemos ver que muchas veces las células epiteliales escamosas pueden comprometer también las glándulas. Habíamos estudiado la citología normal de una glándula y que se disponía en estos grupos tridimensionales con células de núcleos excéntricos bien definidos, ¿no? Pero nos podemos encontrar estas alteraciones dentro del epitelio glandular con estas células mucho más irregulares, hipercromáticas, con todas las características que habíamos mencionado de un SIL de alto grado, pero en un epitelio glandular. Nosotros habíamos establecido una zona de transformación, que era la zona donde el epitelio escamoso se pasaba a ser un epitelio cilíndrico simple. Muchas veces, por factores, como les he dicho, irritantes o inflamatorios, este epitelio es reemplazado también por células de tipo eh, escamosas o pavimentosas, ¿no? Lo que se llama metaplasia. La metaplasia es la transformación de un epitelio maduro a otro epitelio también maduro como un fenómeno de adaptación de la célula a algún agente o un factor irritante. Lo habíamos descrito también. Entonces, cuando existe esta metaplasia del epitelio, estas células metaplásicas pueden también ser alteradas y presentar una lesión escamosa intraepitelial de alto grado, entonces los vamos a ver en el epitelio glandular, como habíamos visto en la anterior diapositiva. Fíjense, esta es una célula glandular, donde ya toda esta zona de la glándula presenta células escamosas o pavimentosas, pero con alteraciones. Hipercromasia nuclear, núcleos muy pequeños, con todas las alteraciones correspondientes a un SIL de alto grado. Otra característica es que los extendidos citológicos generalmente tienen un fondo mucoide. ¿Por qué? Porque, bueno, mencionamos que las glándulas endocervicales producen moco. Y muchas veces vamos a encontrar entre el material mucoide estas células dispuestas así, fíjense, acá se ve mucho más en hileras, sueltas, pero en hileras, pero ¿qué características tienen? Núcleos irregulares, escaso citoplasma, mucha hipercromasia nuclear, algunas indentaciones nucleares, escotaduras nucleares en algunas células, escaso citoplasma, o sea, son células con lesión escamosa intraepitelial de alto grado, que a veces cuando se disponen en estas hileras y están en medio del material mucoide, cuesta identificarlas o nos pueden hacer confundir con otro tipo de células más inmaduras, pero esta es una lesión escamosa intraepitelial
de alto grado dispuestos en hileras en el contenido mucoide del extendido. Bueno, esto para describir todas las características histológicas, o mejor dicho, citológicas de las lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado. Bueno, la próxima clase vamos a hablar ya de la lesión infiltrante o del carcinoma escamoso. Les agradezco mucho por su atención. Como saben, cualquier duda, por favor, me la hacen llegar a través de nuestro grupo de WhatsApp o lo podemos hacer también mediante los comentarios del canal de YouTube donde subimos las clases. Buenas noches y gracias por su atención.